Estamos y empiezo a compartir pantalla. Aprovecho, darme un segundo, todos los que estáis escuchándonos, fantástico. Bueno, gracias a Mariví, gracias a Isep y gracias a todos. Buenas tardes desde Madrid, en mi caso, y muy buenos días a todos en Latinoamérica, entiendo. Tenemos una jornada para compartir conocimientos, coaching, salud, bienestar y sobre todo procesos de cambio. Confírmame, por favor, que estoy compartiendo pantalla. No veo nada aún. Ah, bien, perdona. Vale. Por eso, disculparme un segundito. Vamos a... ¿Qué ha pasado? Esto es el riguroso directo. Se ha salido el PowerPoint y aquí mismo lo tenemos ya. Ahora creo que sí, ¿verdad? Perfecto, sí. Fantástico, ahora sí. Gracias a todos de nuevo. Bueno, bienvenidos. Como os decía Mariví, José Vicente Cabas, Chechu, vamos a tener una sesión aproximadamente hora y media de duración, de las cuales en los últimos 15 minutos me gustaría dedicarlos a resolver dudas y a la participación que podéis realizar a través del chat. Bien, más o menos 1 hora y cuarto por mi parte, 1 hora y 10, para hablar de algo que creo que está hoy, y lo digo además con cariño, bastante en moda, que es el coaching. ¿Qué es esto del coaching? Vamos a intentar abrazarlo un poquito y sobre todo algo que sí es de relevancia tanto a nivel personal como profesional, que es el cambio de las personas. El cambio armonizando precisamente esto, ¿no? La salud, el bienestar, el rendimiento profesional y el rendimiento profesional. Y lo haremos además desde la perspectiva de la neurociencia, entender cómo funciona nuestro cerebro y nuestra mente para facilitar ese desarrollo humano. Agradezco a Mariví su presentación. Yo simplemente un poco para completar esto, no a nivel académico ni de mi formación, deciros a qué me dedico en estos momentos. Podemos considerar como que mi mesa de trabajo tiene 4 patas. Una primera pata tiene que ver con el mundo de la empresa. Dirijo 2 proyectos empresariales. Grupo Ecosistema, que tiene que ver con el coaching y el rendimiento humano. Y Punto de Cambio, que es una empresa que nos dedicamos a procesos de outplacement, reinvención, reinserción laboral, emprendimiento. La segunda pata, digamos, de mi mesa de trabajo es el coaching. Hago procesos de coaching, de los que luego hablaremos, con profesionales del mundo de la empresa, del deporte, de alto rendimiento, deporte de base y, por supuesto, también coaching personal. La tercera pata tiene que ver con la docencia. Me encanta enseñar, me encanta aprender y, por tanto, enseñar. Y, bueno, como comentábamos, pues tengo la fortuna de codirigir el máster de neurociencia, neurotalento y coaching empresarial acá en ISEP. Y mi cuarta pata sería el mundo del deporte, del que yo, digamos, provengo profesionalmente. Aunque yo estudié veterinaria, durante muchos años me dediqué a la práctica deportiva de alto rendimiento en el judo, en el arte marcial del judo, donde fui varias veces campeón de España, estuve en el equipo preolímpico y bueno, pues tuve una experiencia competitiva de alto rendimiento, desde donde hago ciertas transferencias al mundo de la empresa, como veréis a continuación. Aproximadamente dividido, digamos, la sesión de hoy, la sesión clínica de hoy, como en 3 áreas, ¿no? Vamos a hacer una pequeña gran introducción donde vamos a hablar de cuáles son los objetivos y qué es esto de la ciencia, la conciencia, bueno, ese juego de palabras que a mí me gusta utilizar, que es la ciencia con conciencia, ¿no? Hablaremos del coaching, qué es, para qué sirve, qué no es coaching y sobre todo qué nexos encontramos entre la neurociencia, el coaching y el entrenamiento mental. ¿Para qué? Para aplicarlo al rendimiento humano, al desarrollo profesional, al desarrollo personal. Y luego, por supuesto, aplicar o intentar llevarnos esto al mundo de la empresa, al mundo del liderazgo. ISEP ha hecho un esfuerzo importante en integrar, por supuesto, su área de trabajo predominante, que es el área de la psicología, con las nuevas demandas del mercado a nivel formativo y a nivel profesional, que es intentar llevar esto al día a día de la empresa en distintos modelos y proyectos que muchas veces no tienen que ver con el ámbito de la psicología, pero donde esta está entendemos, muy presente. Así que nos ponemos en marcha y os pido, para empezar, a todos los que estáis viendo este vídeo, que sonriáis.
que sonriáis y permitidme el chiste, ¿no? Yo invito efectivamente así. ¿Pero por qué? ¿Por qué empiezo con esto de sonreír? ¿Sonreír ayuda en algo? Hoy sabemos que sí. Hoy sabemos, fijaros si es interesante, hace años se hizo un estudio con alumnos de 10, 11 años que eran recibidos por las profesoras. Un grupo de alumnos era recibido con una sonrisa y otro grupo era recibido por su profesor o su profesora seria. Luego las clases se daban exactamente igual, es decir, la que estaba sonriendo no estaba todo el rato sonriendo, ni la que estaba seria seguía seria, sino que simplemente era cómo recibía a los alumnos. Bueno, pues se vio que los alumnos que eran recibidos con una sonrisa aprendían aproximadamente entre un 15 y un 20% más que los alumnos que eran recibidos serios. ¿Por qué es esto? ¿Por qué sucede? ¿Influye las emociones en el aprendizaje, en la adquisición del conocimiento, en la memorización? Influye, por supuesto, cómo percibimos, en este caso, a la profesora, al cliente, al jefe, al líder, si nos recibe con una sonrisa o nos recibe serio. Hoy ya sabemos que sí. Y serán además una de las bases con las que trabajaremos y con las que trabajamos, que es cómo aplicamos, vamos a decir un poco entre comillas, emociones positivas, me gusta más emociones útiles a los procesos de optimización, entre otras cosas, del aprendizaje o del liderazgo. La idea de esta hora y cuarto, hora y 10, es intentar ser capaces de generar un proyecto, una propuesta que integre lo profesional, lo familiar, la salud, el bienestar. Vivimos hoy en día bombardeados, ¿no? por términos cambio, liderazgo, resiliencia, superación, gestión del miedo, gestión de la ansiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y además todo esto compaginándolo con nuestras obligaciones profesionales, normalmente muy exigentes, estrés, etcétera, obligaciones familiares, parejas, niños, etcétera. Ahora, ¿es posible generar un entorno que potencie al individuo y, sobre todo, que se potencie desde la salud y desde el bienestar? Creemos que sí. Los que nos dedicamos a esta metodología que os voy a explicar hoy y que voy a intentar enseñaros, entendemos que no solo es posible, sino que, por supuesto, es saludable y algo que también es importante, mejora el rendimiento, realmente mejora el rendimiento de las personas. Para empezar esta sesión, y en general cuando realizo procesos de coaching o en las clases, aplicamos, digamos, como varios pactos, ¿no? Vamos a hacerlo así. Generalmente 5. Hoy he quitado uno porque el primero, por supuesto, es el de la confidencialidad. Esta charla es en abierto y encantado, y podréis preguntar. Ahora, cuando trabajamos con personas, resulta importante entender que lo que estamos hablando es algo que está entre nosotros. ¿Y por qué? Porque si nos vamos a la última de las premisas, necesitamos generar confianza en nuestro cliente, en nuestro coachee, si es el caso, en nuestro paciente. La primera de estos valores para el pacto de la sesión es no juzgar. Hoy se habla mucho, ¿no?, de la necesidad de tratar bien nuestro lenguaje, cómo hablamos y cómo hablamos al resto de las personas, y cuidar los juicios. El juicio, al final, como os digo, es un condicionamiento de mi mapa, ¿no? La PNL, la programación neurolingüística, nos dice que el mapa no es el territorio. En el mejor de los casos es mi territorio. Entender a los demás es entender su mapa. Y para eso nos hace falta una mirada curiosa, una mirada creativa, una mirada flexible que nos permita entender la realidad de los demás sin juzgarlos. Me gusta decir que generalmente nada es bueno o es malo, evidentemente dentro de la legalidad. Si lo que estoy haciendo me lleva a donde quiero ir, adelante con ello. Ahora, si lo que estoy haciendo no me lleva a donde quiero ir, se puede cambiar. Se puede cambiar. La clave es cómo hacemos ese proceso de cambio. El juicio es una manera de etiquetar una situación. Vamos a intentar no juzgar en esta sesión. La segunda que suelo pedir es la responsabilidad. Y normalmente asumimos la responsabilidad de aquello que hacemos. A mí me gusta también ofrecer la mirada de asumir la responsabilidad de aquello que dejamos de hacer cuando nos hemos comprometido. Somos responsables de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Si yo he dicho y me comprometo en hacer esto y en llevar adelante este plan de acción o este compromiso con tal cliente, etcétera, y no lo hacemos, bueno, pues somos responsables. Valentía en el sentido de gestión del miedo. Sabemos que no se puede no tener miedo. El miedo es una emoción básica, parece,
Lo que sí podemos es gestionar en según qué manera el miedo que estamos sintiendo. Ese es digamos, mi entender en el término de valentía. Cómo somos capaces de gestionar estas situaciones que de una manera natural pues nos producen miedo. Y para ello nuestro cuarto valor es la confianza. Confianza entendida como gestión de la incertidumbre, de lo que va a venir. Sabemos, y hoy vamos a hablar de neurociencia, sabemos que el cerebro se lleva muy mal con dos cosas. Una, con el miedo, la hemos nombrado, y dos, con la incertidumbre. Generar certidumbre es abrir la puerta a la confianza y que mi cerebro preste atención a aquello que entiende que es bueno para él y que le va a producir un cambio, como a continuación veremos. Muchas veces me preguntan, ¿no?, en las charlas o en las clases, ¿qué es esto de neurociencia? Fijaros, anecdóticamente, estas vacaciones pasadas, aquí en España tenemos, para los que no sois de aquí, las Islas Canarias, que están bueno, en el oeste de África, pertenecen a España, y estando de vacaciones, pasando por la tapia de un colegio, que es lo que veis ahí en la imagen, apareció esta frase: somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Creo que es la definición más sencilla y más auténtica de lo que nos puede aportar la neurociencia y lo que podemos entender por neurociencia. Neurociencia es el conjunto de ciencias que se dedican a entender y aplicar cómo funciona nuestro cerebro y nuestra mente. Y en cómo nos funciona nuestro cerebro y nuestra mente. Si nos tomamos unos segundos para reflexionar sobre la frase, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Si hacemos siempre lo mismo, no cambiamos nada. ¿Eso es bueno o es malo? Depende. No juzgamos, ni bueno ni malo. Si te lleva a donde quieres ir, está fantástico. Ahora, si no te lleva, hay que cambiarlo. ¿Y cómo cambiamos lo que somos? Haciendo algo distinto. Esa, digamos, es la culminación de ese proceso de cambio consciente al que hoy os invito. Hacemos algo distinto para cambiar aquello que o no nos gusta de nosotros, o no nos es útil, o lo hemos intentado de una manera y no funciona. Si te has dado 30 veces con la pared, igual es momento de decir que hacerlo de otra manera, porque somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y en mi mundo deportivo, el 50% más o menos de mi profesión trabajo con ejecutivos y el otro 50% trabajo con deportistas de distintos ámbitos, niveles y actividades. Y comento siempre esta frase entre todos, ¿no? Cuando trabajo en el alto rendimiento y pregunto a los deportistas, a los competidores, futbolistas, golfistas, en cualquiera de sus disciplinas, ¿quién quiere ser campeón? Todos levantan la mano. Si tenemos reunión, si tenemos sesión de coaching de equipos, una charla, oye, ¿quién quiere ser campeón de vosotros? Todos levantan la mano. Ahora, aquí la clave es quiénes están dispuestos a hacer lo necesario para conseguirlo. Y de fondo tengo la foto de Jordan, ¿no?, que ha fallado más de 9.000 tiros en su carrera, 300 decisivos, 26 veces ha fallado el último tiro en el último segundo, y dice que la clave de su éxito fue fallar y volver a intentar. Las propuestas, como veremos, el cambio entre la ilusión de y la acción y la meta, lo determina precisamente esto, la acción, el hacer. ¿Estamos dispuestos a hacer lo necesario para conseguir esto que quiero cambiar y esto que quiero hacer? Bueno, depende de cada uno de nosotros. Las posibilidades están ahí y el coaching, y nos adelantamos un poquito, es una metodología que me permite facilitar esos procesos de cambio. Cuando hacemos coaching no garantizamos el éxito, sería absurdo. Lo que sí garantizamos es aumentar las posibilidades de conseguir aquello que queremos. De hecho, me atrevería a decir, 90% de los procesos de coaching aparecen siempre estas dos variables: éxito y felicidad. ¿Qué es éxito y qué es felicidad? Y si nos hacemos esta pregunta aquí ahora mismo y os dijera, o estuviéramos a micro abierto o en una sala, una sesión presencial, preguntaríamos, ¿no?, ¿qué es para cada uno de nosotros el éxito? ¿Qué es para mí la felicidad? Yo hablo de buscar el norte en esa toma de conciencia, ¿no? Ser capaces de encontrar ese norte hacia donde quiero dirigirme. Luego veremos lo importante, que es fijar objetivos en las personas para que ese área del cerebro que se encarga inicialmente, el sistema de activación reticular ascendente, el SARA, de fijar objetivos, ponga precisamente el foco en eso que queremos hacer, en ese norte, y generará posibilidades para conseguirlo.
Ahora, si no tenemos nuestro norte fijado, si no sabemos hacia dónde queremos dirigirnos, ¿por dónde empieza todo? Para mí, por la toma de conciencia. Mi experiencia profesional me ha demostrado que el primer paso para generar ese cambio consciente es la toma de conciencia. Y os invito desde casa a, bueno, pues hacer una pequeña dinámica, ¿no? 10 segundos para pensar un poquito. Vuestro nombre, ¿vale? En mi caso, Chechu. Bien. ¿Qué apellido le pondrías en este momento de tu vida? ¿Con qué te definirías? ¿Con qué valor o valores, un par de ellos, ¿no? Te identificas? Pues para mí, yo sería, en este momento de mi vida, Chechu, conciencia precisamente y perseverancia. ¿Bien? Pero para otro será Edgar, lo que sea. ¿Qué apellido os pondríais ahora mismo? ¿Qué valor identifica y creéis que os ayuda a conseguir ese proceso de cambio? ¿En qué os apoyáis cuando las cosas se ponen difíciles? ¿En la conciencia, en la perseverancia, en la resiliencia? Lo interesante de todo esto es individualizar esos procesos de cambio. Mi manera de trabajar, y los que hacemos coaching, hablamos de que cada uno con su historia, con su histórico vital, con su formación, con sus experiencias, desde el absoluto respeto, y cada uno con sus gafas, con sus creencias, de las que luego también hablaremos un poquito, limitantes, potenciadoras, y desde ese respeto y desde ese histórico vital, favorecer ese proceso de cambio que cada uno quiere voluntariamente. El cambio se inicia con la toma de conciencia. E igual, ¿no? O ahora o dentro de un ratito, tomaros unos minutos para esa toma de conciencia, decir, oye, si yo tuviera que definir con una palabra en este momento de mi vida, en el aquí, en el ahora, ¿qué es para mí la felicidad? ¿Qué pondría? Permitidme que lo comparta. Para mí felicidad en este momento es libertad. Libertad en ese sentido de ser el dueño de mis decisiones, de mis momentos, de mi tiempo. ¿Qué le añado a mi vida para ser feliz? Bueno, pues en un momento que le añadiría seguir disfrutando del camino, en mi caso. ¿Y de qué me desprendo para ser más feliz? Pues seguramente de algo de lo que, en lo que trabajo y en lo que me trabajo también, que es de los, ¿cómo decirlo? De los debes y los tengo. Tengo, debo. Bueno, comentaba al principio, ¿no? La importancia de ese uso del lenguaje en cómo se construye nuestro cerebro. Físicamente, qué áreas se conectan, qué redes neuronales. Intento cambiar debos y tengo por quiero. ¿Qué quiero hacer? No qué tengo. Es verdad que a veces todos tenemos tengos, todos tenemos debos, pero hay que ver un poco en qué porcentaje trabajamos esos tengos y esos debos. Si nos vamos al mundo de la empresa, fijaros, ¿no? Nos hablan de equipos innovadores, equipos creativos, dos de los valores más demandados en el mundo de la empresa, y esto no lo digo yo, lo dice de otros, Harvard en un estudio muy potente sobre el liderazgo, se buscan líderes empáticos y creativos. Y aquí tengo una gran noticia que contaros. Para mí los 3 factores que determinan el talento de las personas, porque esa es otra gran pregunta, ¿no? ¿Esto del talento es genético, como se suele decir? ¿Lo hacemos con ello o se hace? Sabemos que el talento se trabaja. Todos tenemos un porcentaje, 5% más o menos determina la ciencia, de talento en algo. Puede ser que nunca lo descubramos si no lo hemos experimentado, si no hemos probado. Ahora, ¿cómo construimos talento? ¿Cómo construimos equipos creativos? ¿Cómo construimos líderes, autoliderazgo o liderazgo compartido? Para mí, desde la pasión y el compromiso, el conocimiento y el propósito. El famoso Ikigai, que está ahora mismo, afortunadamente digo también, un poco tan de moda como término, ¿no? Y os decía que la gran noticia es que todo esto depende de uno. La pasión y el compromiso se entrena. La voluntad, la intención, la motivación se entrena. El cerebro tiene que entrenarse en esto. El conocimiento, que voy a decir, se aprende. Y el propósito se busca. Si somos capaces de generar esa sincronía, esa visión bien holística de la persona,
facilitaremos ese cambio consciente que está dentro de cada uno de nosotros. Más allá de que, efectivamente, cualquier cambio requiere cierto grado de valentía. Decíamos antes que el cerebro se lleva muy mal con la incertidumbre. Cambiar, salir de la llamada, a veces mal llamada, ¿no? Es zona de confort porque no estamos bien, pero bueno, es zona de confort a esa zona de pánico o de descubrimiento, depende del planteamiento y algo importante, de las herramientas, como vamos a ver a continuación. Pero enfrentarnos a algo que no sabemos genera incertidumbre. Y a veces el cerebro prefiere la certidumbre negativa y me pongo en lo peor. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué las personas a veces nos ponemos en lo peor en vez de ponernos en lo mejor? Y sobre todo, otra vez, el por qué, pero el cómo. ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo hacemos esto? Para mí es muy importante que entendamos que ante cualquier decisión, mi cerebro tiene siempre dos posibilidades. Es decir, en el 100% de las decisiones que tomamos en el día, por pequeñas que parezcan, aparecen estas dos posibilidades. Y ante un cambio, aparecen estas dos posibilidades. ¿Esto que voy a hacer me gusta? Le presto atención. Me acerco. ¿Esto que voy a hacer no me gusta? ¿Genera peligro, miedo, incertidumbre? Me alejo. Así está reaccionando mi cerebro constantemente. Hablamos de cambio y la naturaleza del cambio general puede ser a grandes rasgos de dos maneras. Porque quiero cambiar, ¿bien? O porque me veo obligado a cambiar. Me veo obligado porque me despiden, me desvinculan de mi puesto de trabajo, una separación o incluso algo más grave, ¿no? Un fallecimiento de alguien y se produce un cambio forzado. No quiero cambiar, pero me veo obligado a otro cambio, normalmente mucho más facilitado y para el trabajo nuestro, en según qué modo, algo más, agradable para trabajar es el cambio deseado, ¿no? Quiero cambiar de trabajo porque me apetece, o quiero reordenar mi vida, o quiero, bien, pero ante cualquiera de las decisiones que tomamos, siempre mi cerebro presta atención, se acerca, si aquello que se le propone le interesa, si ve algo positivo en ello, y se aleja si ve miedo, incertidumbre, duda, ¿bien? O genera esa situación. Pero es que, y aquí hilamos con ese área del coaching neurosaludable, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar los conocimientos que tenemos de cómo funciona el cerebro y la mente para facilitar esos procesos de cambio de una manera saludable? Esto que pasa en nuestro cerebro se traduce, de alguna manera, tiene transferencia a nuestras células. Las células tienen dos decisiones. Una, defenderse cuando hay un peligro, o si no hay peligro, si no estás enfermo, si no hay un ataque, sí. Regenerarse, recuperarse, sanarse, multiplicarse. Todos tenemos idea de cómo se regenera nuestra piel, el pelo, etcétera, etcétera, a nivel muscular. Creo que hay un estudio por ahí que dice que cada 8 años cambiamos todas las células del cuerpo. Bueno, se están regenerando. Ahora, no pueden hacer las dos cosas a la vez. O me sano, me regenero, me reproduzco, me recupero, o me defiendo. ¿Y qué es esto de la defensa celular? La defensa es que cuando aparece algo que genera miedo, incertidumbre, o una agresión, se paraliza todo lo demás. Una situación de estrés, de ansiedad, genera esa defensa celular. Y se paralizan los procesos de regeneración, sanación, recuperación. Por eso, cuando estamos estresados, nos recuperamos menos y es más fácil que nos enfermemos. Dicho todo esto, la propuesta a la que yo os invito y a la que invito a los estudiantes de ISEB y de nuestro máster es a entender que todos llevamos dentro que queremos, aquello que nos hace ser felices. Yo creo no solo que podemos, sino que hasta merecemos y debemos cambiar esos sueños por metas. Llevamos dentro. No nos da lugar para hablar de la genética, la epigenética, aunque luego nombraremos un poquito, pero eso está dentro de nosotros. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo trabajo? Nos hacen falta herramientas. Vamos a poner un símil, el símil de la caja herramienta, ¿no? Decía Kaplan que si como única herramienta tienes un martillo, todo te parecen clavos. Bien, ¿cuál es nuestro trabajo a nivel de formación? Meter herramientas en la caja de herramientas. En mi caja de herramientas empezaron los estudios de veterinaria, luego el alto rendimiento deportivo. Yo soy un apasionado de la preparación física, del entrenamiento, de la fisiología, de la bioquímica.
Hace 15 años aparece el coaching y la neurociencia en mi vida y me hago un apasionado de la neurociencia. De hecho, mi primer máster de neurociencia lo hago en ISET, neurociencia cognitiva. Yo no sabía muy bien ni siquiera casi lo que era, ¿eh? Yo no venía del perfil ni del mundo de la psicología, venía del mundo del alto rendimiento. Pero ya, y encontré ahí muchas herramientas para meter en mi caja de herramientas. Desde ahí, la psicobiología, la genética, la epigenética, pues me vienen acompañando ¿para qué? Para llenar mi caja de herramientas. Cuantas más herramientas tenga, quizá mejor, con más calidad o con más garantías, pueda enfrentarme a mis retos. La pregunta que os traslado es esa. ¿Cómo está vuestra caja de herramientas? ¿De qué está llena? Y nos tomamos 30 segundos y así aprovecho y bebo un poquito de agua. ¿Qué creéis que le hace falta meter a vuestra caja de herramientas en estos momentos para enfrentarnos, para afrontar nuestros desafíos personales y profesionales de aquí al futuro? Dice la frase, ¿no? La mejor manera de educar es con el ejemplo, efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo. La mejor manera de enseñar es con el ejemplo. No me digas lo que dices, dime lo que haces, ¿no? Dice el refrán. Y estoy de acuerdo. Ahora, esa pregunta que os he hecho antes, ¿no? De cómo está de llena vuestra caja de herramientas, qué creéis que le hace falta meter, os la trasladaría a otra segunda pregunta. He conocido, afortunadamente, igual, ¿no? Los másteres, las formaciones, me dan la posibilidad de encontrar personas con un talento brillante. Me encanta trabajar con gente brillante, pero a veces ocurre que, digamos, como que tienen mal ajustados los porcentajes. Y me voy a explicar. 3 carreras, 4 máster, 5 idiomas. No es tanto lo que sabes como lo que sabes hacer con lo que sabes. Para mí esa es una de las claves del desarrollo humano. Poner en acción el conocimiento. Esa es mi invitación. Y a veces hay personas que dicen, bueno, no tienen tanta formación, pero fíjate que exitosos, porque tienen muy balanceado, no sé, 50% formación e intención y 50% acción. De hecho, en el cerebro, el área de la intención es distinta del área de la acción. La clave es conectarlo. Si no, nos encontramos muchas veces con gente que procrastina, que no tira para adelante. Y, joder, ¿por qué no da el paso? Bueno, porque esas áreas hay que conectarlas. Las propuestas de acción para muchos de nosotros es cómo dejamos de procrastinar o cómo perdemos el miedo a poner en marcha estos planes. Os invito a formaros, pero sobre todo os invito a llevar adelante esta formación, esta propuesta en cada uno de nosotros, aplicando acción y equilibrando. Y igual, no mismo, ¿no? Pensemos un poquito en el coaching, en la metodología fundamental del coaching es la escucha y la pregunta. Nos preguntamos de todo. Nunca decimos qué hay que hacer o qué no hay que hacer. No somos mentores ni somos tutores, somos coach. Entonces el coach lo que facilita es un proceso de descubrimiento. Entonces mi intención es hoy también es que nos preguntemos cosas, que pensemos, ¿vale? ¿Qué perfil tengo yo? ¿Estoy equilibrado en ese sentido? Porque a veces también hay otros que se tiran al trapo, 90% de acción y 10% de formación y de intención. Espera, cuidado. Vamos a salir, pero también vamos a salir con garantías. Y si pensamos no sé, pensar cada uno de nosotros en un líder, cualquiera de los ámbitos, igual que sea en el mundo del deporte, de la política, de la religión, de la filosofía o de la vida. Cuando pensamos en un líder o alguien a quien admiramos, ¿por qué admiro a esta persona? ¿Con qué me quedo? Mi propuesta es cómo trasladamos, ¿no? Esto a nosotros mismos. Porque ¿qué admiramos? Lo valiente, ¿no? Lo perseverante, la lucha. Me gusta nombrar, no sé, por ejemplo, a Mandela. Oye, una persona que después de pasar en la cárcel muchísimos años es capaz de perdonar, de luchar, cómo perseveró, cómo aguantó, ¿no? ¿Cómo es posible esto? Entonces, ¿todo esto de qué depende? Se trabaja, se entrena y sobre todo, cambia el valor de mi valentía, de mi perseverancia, de mi lucha, aunque no consiga el objetivo. Y hablamos también de dos de las variables más importantes del proceso de coaching, el objetivo de meta y el proceso.
qué quiero y qué hago para conseguir aquello que quiero. A veces el objetivo no depende de nosotros. A veces no lo alcanzamos, pero hemos adquirido durante el camino una serie de valores que se van a trasladar a nuestro siguiente proyecto. Porque decíamos, ¿no? ¿Qué necesitamos para ser valientes? ¿Qué necesito para ser perseverante? ¿Qué necesito para ser resiliente? Me pongo a pensar, venga, para ser valiente hay que dar el paso. Para ser valiente hay que, bueno, pues para ser valiente hay que haber sentido miedo. Si no he sentido miedo, no seré valiente, porque no habré enfrentado ese miedo, entendido ese miedo, aceptado ese miedo y lo habré superado. Para ser perseverante me tengo que haber caído. Si no, no conozco la resiliencia. Para ser resiliente, ¿qué es? Esto, cómo me levanto ante acontecimientos difíciles en mi vida. Si no los he tenido, ¿cómo voy a ser resiliente? O incluso esos momentos difíciles que todos tenemos pueden sumar en mi desarrollo personal y en mi desarrollo humano. Lo grande es expresarlo, es hacerlo, dando lo mejor de mí y, como os decía, a veces, en ocasiones, no lleva de la mano el resultado. La manera de vencer ese miedo, la manera de gestionarlo, es hacer desde la confianza y, como os decía, desde el respeto a uno mismo y a mis particularidades y a mi individualidad. Teniendo presente que afortunadamente, prácticamente, y pongo el prácticamente, todo se puede cambiar. ¿Con esfuerzo? Sí. ¿Con perseverancia? Por supuesto. Que ya hemos dicho de qué depende. Uno de mis eslogan en una de mis empresas es cambiamos sueños por metas. Y eh, la inteligencia emocional, la psicología positiva, nos habla de la diferencia entre el optimismo ilusorio y el optimismo inteligente. ¿De qué estamos hablando? Todos hemos pasado por momentos y o hemos dicho o nos hemos repetido, ¿no? En ese lenguaje interior que tenemos todos, en ese diálogo. Hoy si hubiera hecho, a veces lo verbalizamos con los compañeros. Si yo hubiera entrenado, pues sería tal. Si yo hubiera estudiado, ¿qué diferencia hay entre si yo hubiera a donde estoy ahora y haberlo hecho? ¿Qué determina la diferencia entre el optimismo ilusorio y el optimismo inteligente? La acción. La acción. Muchas veces incluso frente a la irracionalidad de quien te rodea incluso. Pero hija, ¿dónde vas? ¿Por qué vas a hacer esto? Es lo que quiero hacer. Acompañarme en este camino, apoyarme, eso facilita el camino. A veces no. Pero el cambio de un sueño por una meta lo determina la acción. Fijando objetivos y a partir de ahí estableciendo un plan. Esto es lo que desarrollamos generalmente en un proceso de un plan de acción para generar un cambio. ¿Qué cambio? El que quiere el cliente. Luego, mi intención es sumar y ofreceros una mirada que no tiene por qué ser ni muchísimo menos la buena, una mirada distinta, diferente, que sume a todo lo que ya hacéis bien en vuestro día a día, en vuestra profesión, en lo personal, en lo familiar. Una mirada que aporte para vosotros, para vuestros alumnos, vuestra gente, vuestro equipo de trabajo, vuestra familia, etcétera, que nos lo llevemos ahí. A mí me gusta decir que profesores, coaches, entrenadores, jefes, líderes, padres, madres, las personas, debemos ser generadores de oportunidades. Cuando yo genero una oportunidad, descubro una capacidad. Y hablábamos hace unos minutos del talento. ¿Qué es esto del talento? Capacidades, conocimientos, acción. ¿Cómo tocas el piano? Pues no lo sé. Porque nunca lo he tocado. Igual tengo un oído absoluto y me pongo a tocarlo y soy. ¿Qué tal eres haciendo este deporte? Pues no lo sé, no he probado. Sin embargo, aplicamos, nos etiquetamos rápidamente. Esto no se me da bien. En esto soy malo. ¿Cómo descubrimos? Descubrimos generando. Genero oportunidades y cuando genero oportunidades descubro capacidades. Y la toma de conciencia es como la puerta de entrada a esa generación de oportunidades. ¿Qué quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Cuándo lo quiero? Genero posibilidades y así descubro mis capacidades, sabiendo que la acción y la práctica es el mejor aprendizaje. Ahora, ¿desde dónde? Históricamente, muchas veces, ¿no? Los modelos educativos han puesto el foco en el déficit, en lo que se te da mal. Nuestra propuesta es otra.
evidentemente el cerebro se pone muy contento cuando hace las cosas que se le dan bien. ¿Eso significa que no trabajemos aquello que se nos da mal? No. Significa que la puerta de entrada es mis potencialidades, no mis déficits. ¿Qué gafas me pongo? ¿Las gafas del déficit o las gafas de potencialidad? No me digas en lo que eres malo. Dime lo que se te da bien. Y a partir de ahí ya veremos, estudiaremos aquello que, según tú, se te da mal. Que igual es que lo has practicado poco, o que te lo han enseñado mal, o a veces, muchas veces ni lo has hecho. No, yo no sé, no voy a hacer esto porque, uy, a mí eso se me da muy mal. ¿Cuántas veces lo has hecho? Nunca. Sin embargo, se me da mal. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una creencia que es un hábito de pensamiento. La creencia, los hábitos de pensamiento, afortunadamente, cambian, se modifican, se reorganizan. Esa reorganización cognitiva, a la que luego también le pondremos ahí un pequeño acento, pues facilita ese proceso de cambio. ¿Pero desde dónde? Desde lo que se me da bien. Y desde ahí trabajemos aquello que igual no se me da tan bien, con el que tengo que poner un poquito más el foco, porque no vivimos a nivel de nuestras capacidades, vivimos a nivel de nuestras creencias. No importa lo fuerte que eres, importa lo fuerte que te han dicho que eres. Esto desde niño es determinante. Tengo una creencia porque la he escuchado, porque me lo ha dicho mi papá, mi mamá, mis abuelitos, mi entrenador, mi jefe, mi entorno de influencia, que genera muchas veces también un apego seguro, inseguro a la hora de afrontar ciertas cosas, pero sin meternos en esto, tengo esa creencia, actúo como esa creencia, como si esa creencia fuera cierta, ya sea potenciadora o limitante, en la mayoría de los casos, y refuerzo esa creencia y vuelvo a actuar. Y el círculo puede ser vicioso o virtuoso. Cuando la creencia es limitante o cuando la creencia es potenciadora, es ese perfil de personas de, oye, que vamos a, venga, va, adelante. Personas que se sienten capaces. Claro, han adquirido una serie de competencias en un entorno que ha potenciado ese proyecto. Por lo tanto, no vivimos al nivel de nuestras capacidades, vivimos al nivel de nuestras creencias. Si tuviera que definir desde un punto de vista, como deciros, biológico, neurobiológico, el proceso de cambio, al final el proceso de cambio, ¿qué es? ¿Bien? Es conectar redes neuronales. Neuronas que se conectan y generan una serie de redes y que generan una acción, una actividad, una creencia, una emoción o una gestión de según qué momento. Esto al final, ¿qué son? Es cómo le pido a mis genes que expresen una actitud, un comportamiento o una función. Si nos vamos al mundo del deporte, os voy a poner un ejemplo que yo creo que es bastante ilustrativo. Si yo hago pesas, imaginaros una idea, ¿no? Estoy levantando unas mancuernas, hago pesas. ¿Qué ocurre cuando cojo una carga que produce un estímulo? Que se destruyen fibras en mis músculos. Esas fibras musculares producen unos metabolitos de desecho. Esos metabolitos de desecho informan a los genes y le dicen, oye, se han roto fibras. Bien, vamos a construir más fuerte este músculo porque está haciendo ejercicio, porque hay unas pautas de repetición y una planificación. Y mis genes expresan, cogen proteínas de la digestión, etcétera, etcétera. Todo esto lo estoy diciendo, por supuesto, con un carácter muy general. Y mi músculo se pone más fuerte y crece. ¿Qué ha pasado realmente? Que ha habido un estímulo que ha informado a mis genes y los genes me obedecen, para bien o para mal. El cambio es eso. El cambio es pedirle a mis genes que expresen según qué cosas. La conciencia me ayuda a facilitar ese proceso. En relación a cómo me tomo las cosas, cómo lo gestiono, cómo almaceno, qué emociones aplico, la epigenética, la influencia del entorno en la expresión de mis genes, de lo que llevo dentro y la plasticidad cerebral me permiten ese cambio. Cualquier cambio, cualquier transformación personal, profesional, debe establecer un... Mirad, la base del proceso de coaching es esta, ¿no? Definimos un objetivo, luego veremos un poquito más con detenimiento, un objetivo que ¿quién lo define? El coaching, el cliente. Yo no le digo lo que tiene que conseguir, yo le pregunto qué quieres conseguir, ¿vale? Establecemos un plan de acción y asociado a ese plan de acción, actuamos. La acción es lo que me hace cambiar y mejorar. Por ahí pasa el proceso de transformación. Una definición de objetivos con una metodología, SMART, que el objetivo sea realista, que sea alcanzable, que sea medible, evidentemente ecológico, en el sentido de que esté armonizado con tu entorno y con tu realidad y con la realidad de cada uno. ¿Bien? Y a través de ahí establecemos ese plan de acción y ese plan de transformación personal o profesional, pero fundamentalmente definidos a través de un plan de acción.
ese plan de acción lo desarrollamos en un proceso que lleva una serie de sesiones y una serie de herramientas y de dinámicas. La siguiente pregunta sería, ¿qué debemos? ¿Qué debemos, qué podemos, qué queremos hacer para tener mayores posibilidades de éxito? Igual, ¿no? 5 o 10 segundos para pensar. Recorté hace tiempo de una entrevista esta imagen. Permitidme que os la lea para comentarla. Dice algo así como, bueno, era una entrevista que le hacían a un entrenador de fútbol, a un entrenador de alto rendimiento de un gran equipo, ¿no? Y decía, le pregunto a mis deportistas, ¿vale? Estaban estableciendo objetivos de temporada. Le pregunto a mis deportistas, ¿quién quiere ser? ¿Uno más? ¿Uno de los mejores o el mejor? Les advierto que les voy a exigir coherencia. Evidentemente, coherencia entre el nivel de ambición de sus objetivos y su nivel de compromiso en la preparación. Claro, si quiero ser el máximo goleador, quiero ser campeón de España, tienen que estar alineados digamos, mi objetivo con mi compromiso, ¿vale? Y en ese sentido, fijar lo que él decía. Para ser uno más, basta con implicarse. Para ser uno de los mejores, se requiere compromiso. Y para aspirar a ser el mejor, es imprescindible un estilo de vida. Y estoy totalmente de acuerdo con esto. Ahora, yo esta diapositiva me la llevo muchas veces cuando voy a las formaciones en las escuelas de entrenadores o en las escuelas de líderes también, ¿no? Les pedimos a los deportistas, les preguntamos, ¿quién quiere ser? ¿Uno más, el mejor o el mejor que pueda ser? Ahora, yo les traslado la pregunta a los entrenadores, a los líderes, a los jefes. ¿Quién quiere ser? ¿Uno más, el mejor o el mejor que pueda ser? Porque efectivamente, para ser uno más, que necesitamos implicarnos, lo estamos haciendo. Para ser uno de los mejores, realmente necesitamos compromiso. Ahora, para ser el mejor que yo pueda ser, necesito un estilo de vida. Y un estilo de vida es un estilo que también va de la mano de lo que vamos a ver a continuación, de cómo son mis rutinas. Como dice mi compañera y codirectora del máster de ISEP, Olga García, las rutinas neurobiosaludables, neurobiopsicosaludables. ¿Cómo aplicamos esas rutinas para sacar lo mejor? Mi propuesta nace desde la generación de un método y una metodología que es el coaching. ¿Qué es esto del coaching? Igual hay alguno de vosotros, de los que me estéis oyendo, que ya tenéis idea o incluso una formación potente en el mundo del coaching. ¿Es lo mismo coaching que entrenamiento mental? Aplicando rutinas neurosaludables, facilitamos el proceso de cambio, facilitamos la mejora del rendimiento, facilitamos la adquisición de más capacidades cognitivas, aprendizaje, memorización, percepción, funciones ejecutivas. Estamos hablando, ahora estableceremos un paralelismo entre las funciones ejecutivas superiores del ser humano y el proceso de coaching. A mí me gusta dar una definición académica, vamos a decirlo así, y una definición más, digamos, personal, experiencial mía. Mirad, de todas las definiciones académicas, me gusta recoger una idea general que va en que el coaching es un proceso de entrenamiento y aprendizaje, a nivel mental, fundamentalmente. Entonces, entrenamos y aprendemos. ¿Qué consiste en? Dicen, no en todas las escuelas, despertar el talento, despertar los recursos del coaching para incrementar al máximo su rendimiento, ya sea profesional, deportivo, personal, etcétera, etcétera, eliminando obstáculos internos a través del establecimiento de un plan de acción, que al final un plan de acción es un plan de cambio, con metas u objetivos. Luego estamos hablando de generar talento, mayores capacidades en distintas áreas del desarrollo humano para favorecer un proceso de cambio que me lleve a la consecución de mi objetivo. Y dice, eliminando obstáculos internos. ¿Qué es esto de los obstáculos internos? Que llamamos interferencias que todos tenemos. Ahora, para mí es algo más que esto. El proceso de coaching a nivel profesional, y por supuesto cuando trabajo en sesiones con mis clientes, les pido que sea un proceso vivencial. Esto hay que vivirlo. La acción, precisamente, tú no puedes mejorar sentado tomándote una cerveza viendo la tele. Y lo digo con respeto. Hay que hacer. Para mejorar hay que hacer. Decíamos
en la diapositiva inicial. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Si no hago algo distinto, no cambio nada. Ni bueno ni malo, pero no cambia. Entonces, el coaching es un proceso vivencial que permite adaptarnos a estos cambios, voluntarios o no voluntarios. Engranar todos los factores que condicionan a la persona, deportista, el ejecutivo, etcétera, etcétera, minimizando sus interferencias, que le impiden en muchos casos desarrollar y expresar su potencial en busca de qué, en busca de su objetivo. Y repito, objetivo que determina quién, el cliente. El coaching como tal es un modelo de transformación. Y repito, el grado de transformación lo determina el cliente. Nosotros facilitamos ese proceso de transformación, ese proceso de cambio. Digamos que el coach es como un agente facilitador, un agente de cambio. Desde, en este caso, una visión muy holística, muy sistémica. Muchas veces 2 más 2 no son 4. 2 más 2 puede ser 5 o pueden ser 3 si sumamos o restamos, porque no se comporta como la suma de las partes. Podemos decir que es como la generación de un proceso sistémico donde mente, cuerpo, emociones, acción trabajan de una manera conjunta para dar un mayor resultado que el que sería la suma aritmética de esas partes. El proceso de coaching funciona como un proceso de descubrimiento que va de dentro a fuera. Cuando yo le digo a mi cliente o a alguien, haz esto, un líder, un mentor, un jefe, haz esto, la solución viene de fuera. Eso no es coaching. No tiene por qué estar mal. Ahora, en el proceso de coaching la solución viene de dentro. ¿Cómo lo harías? ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué herramientas tienes? ¿Qué crees que te falta? ¿Cómo lo vas a desarrollar? ¿Cómo lo vas a implementar? El coaching facilita ese proceso de descubrimiento. El coach es la figura facilitadora, ese agente de cambio de dentro a fuera, del cliente hacia afuera. Y para eso, el proceso de coaching, nada, 2 minutos para un poco orientar de lo que estamos hablando. El proceso de coaching, todo eso, por supuesto, y permíteme un pequeño paréntesis, depende un poquito también de las escuelas donde te has formado, ¿no? Sabemos que una de las claves del proceso de coaching es, bueno, no ser directivo en el sentido de no hay que decir lo que hay que hacer, evidentemente, eso lo conocemos todos, pero la escuela ontológica, un poco más determinada desde Latinoamérica, Chile, ¿no? Que es un proceso como mucho más integral del ser humano, la escuela americana un poco más orientada hacia la consecución exclusivamente del objetivo, ¿no? La escuela europea muy integrativa o la escuela de coaching, del coaching neurosaludable, donde utilizamos los conocimientos que nos ofrece la neurociencia y otras disciplinas. Bueno, pues cada una tiene un poco su metodología, pero al final de lo que estamos hablando es de establecer un plan de acción. Ese plan de acción tiene, en mi caso, 4 fases. 3 fundamentalmente y una que es el hacer, la última de ellas, que está integrada en todas. La primera fase del proceso de coaching le conocemos como la toma de conciencia, el aquí, el ahora. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero conseguir? ¿Cómo estoy? ¿Dónde estoy? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué quiero conseguir esto que quiero conseguir? Hablamos de toma de conciencia. Dependiendo del cliente, pues la toma de conciencia puede durar 1, 2, 3 sesiones, normalmente de 1 hora. Bueno, igual, esto no es una receta y aspirina para todos, ¿vale? No, esto, en la clave del proceso de coaching, como decía, es la individualización. Después de ese proceso, ese trabajo de toma de conciencia, hablamos de el querer hacer. El querer hacer tiene que ver precisamente con esa búsqueda de ese objetivo y ese filtraje del objetivo. Como decía antes, ¿no? Que sea realista, que sea alcanzable, que sea mesurable, que se pueda conseguir, que esté armonizado con mi realidad en este momento. ¿En qué tiempo? ¿Cuándo lo voy a conseguir? Y por supuesto, en ese querer hacer entra también mis fortalezas, mis debilidades, todo aquello que depende de mí para alcanzar mi objetivo. Y las oportunidades y las amenazas, todo aquello que no depende de mí, que me puede acercar o alejar de mi objetivo. Fortalezas es mis valores, mis creencias, mis actitudes. Pues yo qué sé, soy muy trabajador, depende de mí, evidentemente, soy trabajador, soy muy resiliente, tengo mucha experiencia, hablo tantos idiomas, eso depende de mí, son fortalezas. Ahora, resulta que procrastino, resulta que me cuesta tomar decisiones, resulta que no gestiono bien mis emociones, debilidades. Dependen de mí, claro, buena noticia, las puedo cambiar. Ahí es donde
aparece la tercera fase, el saber hacer. Porque llega un punto en el proceso de coaching donde el cliente muchas veces dice, sí, esto es fantástico, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y ahí es donde ofrecemos esas posibilidades, esas dinámicas, esas herramientas que se trabajan en el día a día, se hacen para cambiar. Y ese proceso de acción se desarrolla igual durante una serie de trabajos y dinámicas que van realizando en un tiempo determinado. Pero clave de todas ellas es que el hacer esté integrado. Hacemos una toma de conciencia, hacemos una generación de objetivos, un estudio de mis fortalezas, de mis debilidades, de mis amenazas, del momento en el que vivo, y hacemos un hacer de trabajar con herramientas. Si, por ejemplo, queremos mejorar mis procesos atencionales y de concentración, y la propuesta es, oye, ¿qué te parece si hacemos 10 minutos de mindfulness todas las mañanas? La herramienta, pues sabemos absolutamente contrastada, como puede ser la atención plena mediante la respiración, me ayuda a mejorar mi capacidad atencional, mi capacidad de memorización, mi concentración, mi gestión de emociones y facilita un desarrollo muy armónico de mi corteza prefrontal. Excelente. Ahora, si no medito, no va a cambiar nada. Hay que hacer. Tenemos herramientas y las utilizamos. Así desarrollamos un proceso que normalmente viene a durar aproximadamente unos 6 meses, más o menos. Bien. Entonces, decíamos antes, ¿no? El proceso de coaching es un proceso, es un método de entrenamiento y aprendizaje que me permite mejorar mi potencial, mi talento, gestionando interferencias. ¿Qué es esto de las interferencias? ¿Cómo podemos gestionarlas? Os pongo una imagen aquí de gente absolutamente concentrada, ¿vale? La fórmula del rendimiento humano nos la da, bueno, no nos la da, ¿no? Una de las fórmulas del rendimiento humano las ofrece Timothy Galloway, que es uno de los creadores del coaching, podemos decirlo así. Tiene un libro que recomiendo leer, que es El juego interior del tenis, luego sacó El juego interior del golf, El juego interior del emprendedor, que bueno, sobre todo él era entrenador de tenis y habla de el lenguaje, el diálogo interior de la persona y cómo ese diálogo influye en el rendimiento. Yo número 1, yo número 2, el que juzga o el que fluye. Bien, pues en el rendimiento humano, el performance, ¿de qué depende? De su potencial menos sus interferencias. Si nos lo llevamos al mundo del deporte, y permitirme otra vez un paralelismo con el mundo del deporte, que yo creo que es además bastante gráfico para todos, imaginaros las imágenes de arriba, ¿no? Djokovic, fijaros su posición, máxima concentración, aunque la fotito es pequeña, su mirada en el foco, el movimiento en este caso de judo o la imagen de esgrima, frente a distracciones. Pues vamos a jugar con un ejemplo. Elegir en el mundo del deporte un deportista, el que queráis, que está en su momento top. Ahora mismo estamos disfrutando aquí en España de Alcaraz en el mundo del tenis, ¿vale? Potencial en estos momentos, 10. Ahora, imaginaros, me lo estoy inventando, que tiene muchas interferencias. 7 interferencias. Potencial 10, interferencia 7. ¿Qué son interferencias? Interferencias puede ser miedo a perder, a lesionarme, una mala gestión de sus emociones, del fallo, de la derrota. Me duele el tobillo y ya me quedo ahí anclado en esa posibilidad de, joder, fíjate si me lesiono que esto puede ir a peor. Potencial de 10, interferencias de 7, rendimiento 3. Ahora pongamos el ejemplo de otro deportista que tiene un potencial bueno, pero un poquito más bajo, 8. Y sus interferencias son bajitas. ¿Por qué? Porque cuando el público chilla, a él le da igual, a lo suyo. Si el árbitro se equivoca, yo sigo centrado en mi juego. Que me duele un poquito el tobillo, me echo agua milagrosa y se me quita. Potencial de 8, interferencia de 2, rendimiento 6. Y dices, ¿cómo es posible que un deportista con mayor potencial rinda por debajo de un deportista de menos potencial? Precisamente porque tiene dificultades a la hora de gestionar sus interferencias. En los procesos de coaching trabajamos ambos aspectos. Uno, mejora del potencial, ¿vale? Gestión de la atención, la concentración, el foco, el nivel de fatiga, el dolor o gestión de interferencias. Cómo gestionamos las emociones, cómo es mi diálogo interior, me hablo bien, me hablo mal, cómo son mis creencias.
Si somos capaces de elevar el potencial y bajar las interferencias, tendremos un mayor rendimiento. Al final, este proceso de cambio, a mí me gusta hablar de talento orientado, ¿no? De talento consciente, lo determina ese objetivo. Y ese objetivo tiene que ser flexible, tiene que ser adaptado, tiene que ser dinámico, porque sabemos que muchas cosas no dependen de nosotros. Las cosas dependen de los demás o de otras circunstancias. Hay que ser capaces. La neurociencia nos habla de flexibilidad cognitiva también, ¿no? De entre varias posibilidades, cuál elijo y cuál elijo incluso que sea mejor. Sabemos que eso también se entrena. El cingulado anterior es ese área del cerebro que tiene esa función. Si lo conectamos además con otras áreas, se puede expresar. Por lo tanto, busquemos objetivos de una manera flexible, dinámica, adaptada, y esto nos generará un proceso como de neuroplasticidad orientada, dirigida. Podemos orientar el cambio cerebral hacia eso que yo sé que es bueno, que le cuento a mi cerebro que es bueno o que me dicen que es bueno también. Si el cerebro entiende que eso es bueno, facilitará el cambio. ¿Por qué? Porque el cerebro es muy egoísta y le gusta lo que le viene bien a él. Por lo tanto, hablamos de visualizar, que es otra de las herramientas, otra de las técnicas que utilizamos, focalizando en ese futuro del cambio. Eso es un proceso. Eso es un proceso de cambio consciente. Y es una realidad que mis genes expresan aquello que le pido. ¿Qué ocurre? Que a veces no me doy cuenta porque no soy consciente de que le estoy pidiendo algo que no es lo que yo necesito. Esa toma de conciencia y esa metodología nos permite poner el foco en lo que quiero cambiar para facilitar ese proceso de neuroplasticidad. Esto para mí es emprendimiento. Y el emprendimiento nace del hacer. Por eso os decía antes, no me digas que se te da mal, dime que está bien. Me da igual para lo que nos sirve. Fundamentalmente me interesa en qué eres bueno. Es gestión del talento. Talento es una simbiosis entre capacidades, compromiso y acción. Cuando se juntan las tres, aparece lo que llamamos el talento humano, el talento individual. Imaginaros en esta imagen que os estoy poniendo una persona de mucha capacidad, mucho conocimiento, una persona que actúa, pero que no se compromete. Al final, ¿de qué estamos hablando? Una persona desmotivada. Una persona de buenas capacidades, una persona que se compromete, pero que no actúa. Estamos hablando de ese que siempre llega tarde, del que procrastina. Hay otro perfil que es, además, es muy agradable trabajar con ellos porque son personas que se ponen, que actúan, que se comprometen, pero que no tienen capacidades porque no tienen ni conocimiento. Entonces, muchas veces tienen muy buenas intenciones, pero sus acciones no son eficientes. Démosles herramientas y démosles conocimientos. De esa simbiosis sale el talento individual, mis capacidades, mi compromiso y mi acción. Y ahí tenemos entonces un poco la, digamos, como la respuesta, ¿no? ¿Cómo paso? ¿Qué es esto del rendimiento, ¿no? Si hablamos de rendimiento deportivo, pues lo tendríamos muy claro, ¿no? ¿Cómo paso de mi entrenamiento a la competición? ¿Soy capaz de transferir los entrenamientos deportivos al entrenamiento competitivo? En el mundo de la empresa, ¿soy capaz de transferir mis conocimientos, mis actitudes, mis capacidades, mi liderazgo al mundo del trabajo? ¿A lo que quiero conseguir? Y hemos visto que el rendimiento profesional, por supuesto el deportivo, el rendimiento profesional, laboral, depende fundamentalmente de un conjunto de tres factores. ¿Bien? Por un lado, todo lo que tiene que ver con esas rutinas saludables. Estamos hablando, como veremos ahora, de actividad física, estamos hablando de nutrición, estamos hablando de sueño, estamos hablando de sociabilización. Esto influye en el rendimiento profesional de las personas determinantemente. Ya no es que haya una posibilidad, no. Hoy sabemos que eso es una realidad. Por supuesto, los conocimientos y la formación que tengo en ese área en el que me estoy desarrollando. Y del entrenamiento mental. Hoy en día ponemos el foco en la mejora de nuestras capacidades cognitivas, emocionales. Esto es entrenamiento mental. Igual que hay entrenamiento físico y salgo a correr a unas determinadas pulsaciones para mejorar mi capacidad aeróbica. Y hago ejercicios de fuerza con una carga para mejorar mi hipertrofia muscular o mi tono muscular o mi capacidad de equilibrio y propiocepción. Lo entreno. Bueno, pues la mente la entreno. Podemos considerarla también como un músculo. Claro, si entreno la atención, mejoro mi atención.
Entreno bien la atención, mejoro la capacidad de atención, mi percepción, mi capacidad de memorización o, como os decía antes, las funciones ejecutivas, la capacidad que tiene el ser humano de planificar. Estoy aquí, quiero llegar aquí. ¿Qué acciones intermedias tengo que hacer? ¿Cómo preveo lo que puede suceder? ¿Cómo inhibo la inhibición? Una de las funciones ejecutivas quizá más importantes del ser humano. ¿Toca hacer esto o toca esperar? ¿O me tomo unos segundos antes de decidir? ¿O unos minutos o unos días? ¿Cómo inhibo la conciencia, lo que pienso, la metaconciencia, lo que pienso de lo que pienso o de lo que piensan? Funciones ejecutivas superiores del ser humano que se entrenan. Asociamos dinámicas de entrenamiento mental a los procesos de cambio. Esa es una de las partes que a mí en lo personal y en lo laboral me apasionan y en las que me formo e intento desarrollar e implementar los procesos de coaching. Vivimos, digo otra vez, afortunadamente, bombardeados por información sobre entrenamiento mental, el coaching, la neurociencia, el PNL. Fijaros, ahí os pongo una hipnosis para tirarse a 142 kilómetros por hora. Bueno, ¿qué hay de cierto en todo esto? Esto ya es una realidad para nosotros. De hecho, antes se decía, saber y entender cómo funciona el cerebro puede marcar la diferencia en el rendimiento humano. Hoy ya sabemos que saber y entender cómo funciona el cerebro marca la diferencia en el rendimiento, en el desarrollo humano y, por ende, en la salud y en el bienestar. Pues entendamos, ¿no?, de qué estamos hablando. Cuando hablamos de entrenamiento mental, hablamos de entrenamiento cognitivo, como os decía hace un momento, ¿no? La atención, la memorización, la percepción, el uso del lenguaje, las funciones ejecutivas, entrenamiento cognitivo. Lo cognitivo, para el que no está familiarizado, es cómo favorezco esos procesos de aprendizaje. Vamos a decir así un poco a grosso modo, ¿no? ¿Cómo aprende mi cerebro? El entrenamiento emocional. ¿Qué son emociones? ¿Qué son sentimientos? ¿Qué son hábitos saludables, neurosaludables? Inteligencia emocional, ¿no? Goleman puso un poco en el foco, y permitidme las comillas, de moda, la inteligencia emocional, efectivamente. Ser capaz de entender qué emoción estoy sintiendo, qué es la causa, cómo la gestiono y cómo, en el mejor de los casos, si estoy entrenando, la redirecciono. Cómo una emoción que no me está siendo útil se puede transformar, digamos así, en una emoción que sí es útil. Eso es entrenamiento emocional. Cómo una emoción genera un sentimiento y genera una acción y un hábito. Cómo puedo utilizar el pensamiento para que el resultado de esa emoción y de ese sentimiento genere una acción y un hábito saludable y que además me ayude a conseguir mi objetivo. Y el entrenamiento motriz, el entrenamiento mental motriz. Os hablaba antes de las visualizaciones. El cerebro no entiende, no diferencia, mejor dicho, si lo que estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo realmente o lo estoy pensando? Yo estoy ahora mismo levantando el puntero, ¿bien? Estoy dando una orden desde mi corte prefrontal, quiero levantar el puntero, que pasa por una serie de áreas del cerebro, corteza premotora, motora, hasta que pasa por la médula y muevo esto. Se conectan una serie de redes, áreas del cerebro. Ahora, si yo cerrase los ojos y pensase en mover el puntero, y estoy entrenado en ello, se conectan las mismas áreas. Para el cerebro le importa poco si es verdad o si es mentira. Tú se lo estás pidiendo y lo haces. Esto sabemos que funciona si lo que pienso lo practico, lo entreno. Si yo me visualizo haciendo judo, que es mi deporte, mejoro mi calidad técnica y táctica, mi entrenamiento motriz, imaginaros. Ahora, si me visualizo jugando al tenis y yo no juego nunca al tenis, pues no me vale para nada, porque no voy a mejorar. Todo esto lo permite el entrenamiento mental y lo dirigimos a aumentar el potencial y bajar las interferencias. A nivel biológico, ¿cuál es el secreto? Pues conexiones neuronales, neuronas que se conectan y neurotransmisores, una serie de sustancias que se secretan en ese espacio intersináptico entre las neuronas y que dan una información. La siguiente pregunta que se hizo a la ciencia fue ¿cómo son de distintos los cerebros de las personas? Inicialmente, fijaros, se puso el foco en el cerebro de los deportistas. Esto ¿es distinto el cerebro de un deportista de alto rendimiento de un deportista
digamos, de base, un deportista aficionado, o de un sedentario, una persona que no hace deporte. Son distintos los cerebros de los líderes, de los creadores de opinión, del resto de los sapiens. Las pruebas en estos últimos, podemos decir, 10, 15 años de neurociencia se ha avanzado más que en toda la historia. Ramón y Cajal era un visionario y una mente privilegiada, pero miraba por un microscopio óptico. Hoy tenemos resonancia magnética craneal, electroencefalografía, magnetoterapia, bien, que nos permite ver cómo se ilumina, cómo se enciende según qué áreas, ¿vale? Qué ondas cerebrales se producen en mi cerebro, ondas alfa, ultras beta, etcétera, etcétera. Todo esto nos ha permitido empezar a entender cómo funciona el cerebro y la mente. Por lo tanto, se llevó a estudio, bien, los científicos estudiaron el cerebro de los deportistas de base y ¿qué vieron? Fijaros, en contra de lo que se creía, se pensaba que el cerebro de un deportista de alto rendimiento iba a estar hiperconectado. Bueno, pues lo que se vio es que los deportistas de alto rendimiento refuerzan las redes neuronales que están relacionadas con sus gestos deportivos, con sus gestos motrices, vamos a decirlo así. Sea un boxeador porque da un puñetazo, un jugador de básquet cuando lanza canasta, en cualquiera de las disciplinas. A base de repetir, repetir, repetir y repetir, el deportista de alto rendimiento se va fabricando un cerebro a la medida. Genera como una especie de acto reflejo. ¿Bien? ¿Para qué? Fundamentalmente para ahorrar energía. Tenemos en el cerebro un área que se llama los ganglios basales, que son los que nos permiten la automatización del movimiento. Cuando el movimiento es automatizado, no pasa por corteza, directamente se ejecuta, vamos a decirlo así. Ahorra energía y permite que mi córtex prefrontal esté pensando en la siguiente jugada, en lo que vamos a hacer. Esa automatización ahorra energía y requiere menos atención que la dedico a otra cosa. Luego, si a base de repetir genero actos, digamos, motores, no reflejos condicionados en lo deportivo, en lo motriz, pasará igual con las emociones, con las creencias, con la voluntad. Hoy sabemos que sí. Hoy sabemos que el cerebro también aprende por repetición y fideliza una serie de redes neuronales por repetición. Y lo que no vale, un poquito como que lo poda, ¿no? Lo que llamamos poda neuronal, podríamos decirlo, aunque es mucho más, se realiza más en otros conceptos, pero vamos a llamarle como esa poda neuronal. Es decir, lo que no vale, lo quitamos y nos quedamos con lo que estamos usando. Bien, pues ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto que un lenguaje positivo, la manera en la que nos hablamos, facilita el proceso de cambio. Facilita, como hemos dicho, el proceso de aprendizaje, como decíamos, ¿no? Al principio, la profesora o el profesor que sonríe a sus alumnos. Claro, para los alumnos una sonrisa es, esto va a ser divertido. Y el cerebro se acerca. Ahora, si me reciben con una cara seria y me regañan, el cerebro dice, peligro, peligro, me alejo de esto. Y me alejo significa no presto atención. Luego, ser amable con uno mismo, con los demás, facilita ese proceso de mejora del aprendizaje, del conocimiento. Frente a esto, tenemos las situaciones de ansiedad, de estrés, que sabemos que dificultan el aprendizaje, como veremos a continuación. Cuando no vamos a demonizar el cortisol, pero cuando aparece el estrés, la ansiedad, aparece el cortisol. Y el cortisol se ha visto que destruye neuronas en distintas zonas del cerebro, sobre todo en la zona del hipocampo, el área que gestiona la memoria. Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo contrarrestamos? Empieza a tomar sentido las dos decisiones del cerebro y lo que ocurre con nuestras células. Me gusta, me atrae, me acerco. No me gusta, no me atrae, me alejo. ¿Cómo empieza todo esto? Física y química. Hemos dicho neuronas y neurotransmisores. Os pongo simplemente un pequeño ejemplo, ¿no? Sabemos que la actividad física, como también como reír, como sociabilizar, aumenta la dopamina. Este sistema de recompensa a corto plazo, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con el placer. Aumenta las endorfinas en el mundo del deporte, gestión del dolor, gestión de la fatiga y también el bienestar. La serotonina, la recompensa a largo plazo, que guarda más relación con la felicidad que con el placer y la recompensa inmediata. La oxitocina, la hormona del apego, de la felicidad, de la bondad, del cariño. Hacer actividad física
produce una elevación de estos niveles y la producción de estos neurotransmisores y neurohormonas en algunos casos. Y baja el nivel de cortisol. Hay 6 claves fundamentalmente en el cuidado del cerebro. 1. La reserva cognitiva. Sabemos que las actividades que tienen que ver con el movimiento, la música, la pintura, todo lo que es hacer, por supuesto el deporte, aumentan la reserva cognitiva y una persona con una reserva cognitiva mayor, primero, tiene más capacidades y segundo, tiene mejor pronóstico ante un posible daño cerebral adquirido. La nutrición, abriríamos ahí un abanico, ¿no? Cómo comemos, evidentemente, y no solo cómo comemos, sino cómo damos de comer a nuestra microbiota, a esos millones y billones de bacterias que habitan en el intestino. Tener una microbiota sana o una microbiota obesogénica, mala, nos permite absorber según qué nutrientes. Por supuesto, la actividad física. Hoy sabemos que la actividad física es el factor número 1 de protección del cerebro junto con el sueño. El deporte genera una serie de factores neurotróficos, os pongo aquí por ejemplo el BDNF, pero también otras sustancias como el óxido nítrico, que está muy implicado en el crecimiento de nuevas venas y nuevas arterias. Claro, crecen nuevas venitas y nuevas arterias por todo el cuerpo cuando hago actividad física y por el cerebro, lo cual significa más oxígeno, más liberación de CO2, ¿bien? Más liberación de tóxicos. Cuando hacemos actividad física producimos BDNF, se conectan neuronas, se regeneran neuronas, se sanan neuronas. BDNF, óxido nítrico, se producen cuando hacemos actividad deportiva. Si no hacemos actividad deportiva, no se producen. O no se producen en tanta cantidad. Actividad física, los dos, digamos, actividades que más producen BDNF son el ejercicio aeróbico moderado, ni ejercicio aeróbico de base, andar despacito, como digo yo con cariño, ver escaparates, no. Actividad un poco enérgica, sin ser de alto rendimiento, y luego los ejercicios de propiocepción, entrenamiento funcional, todo lo que tiene que ver con el equilibrio, con el acoplamiento, la diferencia, juegos de baloncesto, fútbol, deportes de combate, etcétera, etcétera. El sueño, decía el Dalai Lama, el sueño es la mejor meditación, efectivamente, y está comprobado y es obvio, ¿no? De hecho, fijaros, algunos datos que nos pueden hacer reflexionar. A partir de 4 horas de dormir, ¿bien? Es decir, más o menos como 3 ciclos de sueño de hora y media, mi cuerpo empieza a activar el sistema inmunológico. Si no duermo más de estas horas, no se activa. Hay una relación directa, por ejemplo, entre tener piedras en el riñón y mala calidad del sueño o poco sueño. Por supuesto, también cuando dormimos colocamos el conocimiento un poco como, digamos, como en cajitas. Si no dormimos bien, pues esto que yo estoy intentando transmitiros, lo que os guste, pues se va a guardar con más dificultad y a tener un peor rendimiento, digamos, académico. Se hizo un estudio muy interesante, bajo mi punto de vista, que es que se vio la relación que había entre el estrés, la ansiedad y el peso de las personas. De hecho, se pensaba inicialmente que una persona estresada quemaba más calorías porque estaba más estresada. Y es todo lo contrario. Una persona estresada quema aproximadamente 100 calorías menos al día que una persona que no está estresada. Esa misma persona. Son 5 kilos al año. ¿Por qué? Porque cuando aparece el estrés, eso es peligro. Y cuando hay peligro, mi cerebro dice, espera, peligro, guarda. Acumula energía por lo que pueda pasar. ¿Dónde acumulamos la energía? En la grasa. Entonces, fijaros también la relación, de esto se ocupa la psicobiología, ¿no? La psiconeuroinmunoendocrinología, relación entre el cuerpo y la mente. Hoy el cerebro se estudia desde, no solamente desde lo que es el cerebro y la mente en sí, sino su relación con el cuerpo. La neurociencia está avanzando en ese área y nos dice cómo el cuerpo nos da una serie de señales que el cerebro interpreta de forma inconsciente y que podemos facilitar ese proceso consciente. Frente a eso, como os decía, el estrés, el cortisol. ¿El estrés es malo? No, no es malo. Lo que conocemos como euestrés es ese estrés, no sé, yo estoy dando esta charla y antes de conectar, pues estaba un poco nervioso, normal. Ese estrés me hace que ponga el foco y que intente dar lo mejor de mí. Ese estrés es bueno. El que no es tan bueno, o puede ser muy malo, es el diestrés. Es ese estrés constante que está con nosotros, que aparece en el día a día y que muchas veces no obedece ni a algo determinado, sino que ya vivimos con él. Ese estrés aumenta mucho el cortisol y
destruyen neuronas en el hipocampo, en distintas áreas, dificulta por lo tanto la atención, la concentración y el aprendizaje, dificulta, como hemos visto, la quema de grasas, produce patologías intestinales, cardíacas, acorta la vida útil de los telómeros. ¿Y por qué? Porque la telomerasa, que es la enzima que, digamos, regenera, recupera los telómeros, esa parte final del cromosoma que hace que cuando pasamos de ADN a ARN se copie bien la información, no se deteriore o se deteriore mucho si tenemos mucho estrés. Esto que tenemos, para mi cerebro es esto, exactamente igual. Y lo conocemos todos. Defensa, miedo, incertidumbre, estrés, cortisol, y mi cuerpo deja de recuperarse, regenerarse para pasar a defenderse. Cuando nuestro cerebro percibe una amenaza, piensa menos, piensa peor, tiene menos ideas, es menos creativo. ¿Por qué? Porque aparecen los mecanismos de supervivencia y aquí no importa, no, lo que importa es sobrevivir. El sapiens, desde hace aproximadamente 100.000 años, todas las especies tienen grabado a fuego la supervivencia. Esa es la orden número 1. Luego, si quiero cambiar y no sé cómo hacerlo, y hablo de cambiar de vida, de hábitos, de comportamiento, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar ese cambio consciente? Yo hablo de trabajar desde la voluntad del cambio. Y voy a poner un primer pero que creo que es importante, que el cambio es personal. No se puede obligar a nadie a cambiar. De hecho, la gente no cambia por obligación. La gente no cambia porque le dice cambiar, la gente cambia porque quiere cambiar. El cambio es personal. Ahora bien, ¿hay que cambiar? Bueno, hay que salir de la zona de confort. Siempre se nos invita a salir de la zona de confort. Yo digo con cuidado. No es lo mismo exponerse al riesgo que adquirir competencias para el riesgo. Eso para mí es determinante. En estos procesos de cambio conscientes ofrecemos herramientas para el riesgo. Esto es como subir el Everest en chanclas. Pues eso es lo que va a sentir mi cerebro. Si no tengo herramientas, ¿cómo voy a subir el Everest? Bueno, vamos a dotar, a llenar esa caja de herramientas de la que hablábamos antes. Luego, salir de la zona de confort, sí, me parece muy bien, pero con herramientas para sentirme autosuficiente, para gestionar esa incertidumbre. Y voy terminando para dejar tiempo a las preguntas. Igual que hablábamos del rendimiento humano, ¿no? Del performance, como mi potencial menos interferencias, para mí la fórmula del cambio es esta. Es voluntad por repetición. ¿Y la voluntad qué es? Mi intención y mi motivación. ¿Qué quiero y para qué lo quiero? Repetido, 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 repetido. Acción, acción, acción. Y con un factor corrector que puede jugar a nuestro favor o en contra, que son las emociones. Si las emociones positivas, facilitamos ese proceso de cambio. Si las emociones son negativas, hablábamos antes, ¿no? Poco útiles, dificulta el proceso de cambio. Y esto pasa por desactivar los mecanismos de supervivencia. Y para desactivar mecanismos de supervivencia, gestión correcta de los procesos de atención y de foco, de las expectativas, generar expectativas realistas y adecuadas a mis capacidades de este momento, cómo nos hablamos, cómo me trato frente al error. ¿El error es aprendizaje o siento el error como fracaso? Y, por supuesto, la gestión de las emociones. Os decía, y para terminar, ¿no? Mi faro, mi foco, permitirme una última reflexión personal frente al éxito. Y qué es éxito, qué es felicidad, qué es derrota, qué es fracaso. ¿Ven? Y una recomendación, ¿no? Dirigimos, mi compañero y yo, un máster que creo que puede aportar mucho. Yo siempre os animo a vivenciar vuestra profesión, a seguir formando cada día, porque nos queda mucho por aprender. Yo decía, ¿qué es el éxito? Para mí, mi respuesta de éxito es saber que he hecho el mayor esfuerzo que he podido. Eso para mí es éxito. Quizá un poco por mi sesgo deportivo, a veces no se conseguía el resultado, pero me había esforzado y había disfrutado del camino. Eso es éxito para mí. Saber que he hecho todo lo que he podido. ¿Que lo puedo hacer mejor? Lo trabajaré. Pero no llevarlo de la mano, no apegarse demasiado al resultado. Y la felicidad también muchas veces parece que es cuando me jubile voy a ser feliz. La felicidad para mí no es un sitio, es un camino y es muy importante cómo andemos ese camino. La felicidad no depende tanto del saber, sino del sabor, de cómo saboreo todo esto. Y la recompensa es ser feliz. Tenemos 10 minutos.
Bueno, os dejo aquí también, creo que bueno, la grabación la vais a tener. Este es el libro del que os hablaba, Mariby, Cambio Consciente, que está en el mercado, lo tenéis en Amazon, etcétera, etcétera. Si alguien lo quiere también, lo mando dedicado. Os dejo aquí mi correo, mi teléfono. Contesto de verdad siempre. A veces tardo un día, un par de días, dependiendo un poco de mi actividad laboral. Pero si me escribís o me ponéis un WhatsApp y no contesto, es porque no lo he recibido, volver a insistir, que no es para mí ningún problema. Así que ahora voy a dejar de compartir pantalla, os doy las gracias de verdad y me gustaría responder a través del chat. Dadme un segundito, que es la metodología. Voy a leer si tenemos preguntas por aquí. Bien. Y si tenemos preguntas, vamos a por ellas. Sí, vamos a ver. Tenemos por aquí una que me dice que qué libros sobre rendimiento deportivo o psicología deportiva recomendaría. Mirad, voy a ver uno que une el rendimiento deportivo y la neurociencia aplicada al rendimiento deportivo, que se llama, es de Irene Pellicer, y es algo así como, darme un segundo, neurociencia y actividad física. Si ponéis porque además cita con mucho rigor estudios, referencias en las que podéis continuar integrando esto. Bien, en tema de rendimiento deportivo y neurociencia aplicada a la actividad física. Además, hace un guiño bastante importante a temas de aplicación de la neurociencia para educadores, que creo que puede ser bastante interesante. Dice por aquí, por favor, Chechu. Vale, me están ayudando. Si alguien tiene alguna pregunta más, encantado de poder o intentar responderla, entréis en el chat y me vais diciendo. Que es cierto que aunque tenemos planificado hora y media, pero si hiciera falta un poquito más de tiempo, por mi parte, no hay ningún problema. Perdón, tengo aquí algunas arriba que no las he visto, ¿eh? Vale. Dice, buenas tardes, Chechu, desde tu... Vale. Os la leo. Dice, buenas tardes, Chechu. Desde tu profesionalidad, ¿qué actividad sería más adecuada para pacientes con fibromialgia y trastorno neurológico funcional? Por cierto, muy interesante, gracias. ¿Qué te voy a decir? Veo, no leo bien el nombre, pero creo que pone Gema, me parece. No, perdón, Gina. No es mi especialidad. Y permitirme que me vaya a mi campo de trabajo. Entiendo que en esto hay grandes profesionales que pueden trabajar con evidentemente, la actividad física para pacientes con fibromialgia. Lo que sí os puedo decir, bien, es durante mi año de prácticas en ISET, trabajé en un centro que se llama Polivea, que es un centro de daño cerebral adquirido. Gente que se despierta del coma después de igual una semana que 3 meses y claro, tiene que de alguna manera empezar su vida de nuevo. Y ahí de hecho, ahí aprendí el sentido, sinceramente, de la resiliencia y, por supuesto, cómo utilizaban la actividad física adaptada, el entrenamiento mental adaptado para la mejora de esas capacidades cognitivas que se habían perdido en ese proceso me voy a atrever a decir, de reinvención, ¿no? Entonces, actividades para pacientes con fibromialgia se escapan de mi competencia. Lo que sí os digo, para cualquiera de nosotros, actividades saludables para mejorar desde el deporte, os he dicho antes, actividades aeróbicas y todas actividades que tengan que trabajar con elementos, balones, raquetas, donde trabajemos derecha, izquierda, propiocepción, lateralidad. Esas son las mejores actividades, las que más producen BDNF y óxido nítrico. No sé si tenemos alguna más. Estoy mirando para arriba. Abajo llegó una, no sé si la viste. Bien, voy a ver exactamente. Estoy bajando para abajo. Que le digo también a todos nuestros oyentes que yo tengo una dificultad visual bastante importante. Bien, entonces voy un poquito más despacio. Dice, aquí la tengo, por favor, tal. Una persona demasiado herida le cuesta hacer un cambio. ¿De dónde partir para ayudarle? Bien, entiendo que me estás hablando. Mirad, hay que diferenciar, para mí es clave, y sobre todo en mis competencias. Digamos, los procesos de tratamiento psicológico,
de patologías con el proceso de mejora del rendimiento humano desde la salud. Y lo digo con absoluto respeto. Yo no soy psicólogo. De hecho, cuando aparece o cuando tengo algún cliente en el que yo detecto que escapa de mis competencias, directamente le derivo a un profesional de la psicología o de la psiquiatría, porque no son competencias mías. Entiendo, no solo una persona herida, una persona dañada. El proceso de cambio es difícil, ¿eh? Cambiar cuesta mucho, nos cuesta a todos. Más que nada y fundamentalmente porque tenemos una serie de mapas cognitivos, esas creencias de las que hablamos también antes, que llevan con nosotros muchos años. Entonces, cambiar cuesta. Se cambia, hemos dicho, por repetición y haciendo algo distinto a lo que estábamos haciendo. Eso nos saca de la zona de confort, consume mucha energía y a la gente le cuesta cambiar. O sea que fisiológicamente, a nivel neurológico también, el cambio es difícil, porque consume mucha energía y mi cuerpo siempre está decidiendo entre lo hago o no lo hago, ¿no? De ahí nace esa toma de conciencia. Ahora, durante los procesos de coaching, a veces nos encontramos con personas con dificultades, ¿bien? De gestión de sus emociones o de ciertas dificultades en ciertas capacidades. Se pueden trabajar. Ahora, si lo que estamos hablando es de una persona con trastorno o de una persona con ansiedad crónica, ahí mi recomendación, por supuesto, siempre es trabajar con un profesional. Hay grandes profesionales de la psicología que también trabajan desde el aspecto del coaching. Y yo profesionalmente también he trabajado con personas que están haciendo terapia y que a la vez y en contacto multidisciplinar con el psicólogo trabajamos y desarrollamos un proceso de coaching. Pero digamos como que el ok lo tiene que dar el profesional de la salud. Y gracias, que era desde Puebla, desde México. Miguel, no sé si son y media, lo dejamos, damos un poquito más de tiempo. Muchísimas gracias por mi parte a todos los que habéis estado ahí detrás de la pantalla. Os mando un abrazo muy fuerte y sobre todo os invito de verdad a entrar en la página de ISEP, a ver la gran cantidad de propuestas de formación, desde la formación para la acción, y si tengo el placer y la suerte de contar con vosotros con alguno de vosotros en el máster de Neurociencia, Neurotalento y Coaching, pues será un verdadero placer profundizar mucho en todos estos temas. Muchísimas gracias. Gracias a todos.